Y estas imágenes lo que tienen que hacernos es recordar que vivimos en una zona sísmica, en un país de alto riesgo, ¿no? Bendito nuestro país por los recursos, por la hermosura, por las posibilidades que nos da, pero también hay que identificar que vivimos en un país de alto riesgo. Entonces, si nosotros no gestionamos el riesgo, vamos a estar en una situación de vulnerabilidad mayor. Para conversar un poco sobre eso, estamos acompañados de Osvaldo Moreno, él es coordinador de gestión de riesgos de la Municipalidad del RIMAC. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Bueno, hemos estado conversando ahora más temprano con el jefe de INDECI y en otros momentos sobre la importancia del simulacro que se va a realizar hoy a las 3 de la tarde, pero no es todo, no es suficiente y parece que hasta allí llegamos. Correcto. Bueno, gracias por la invitación. A nivel mundial, a raíz de todos los desastres naturales, se ha creado la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es la formulación, la ejecución, el monitoreo de las normas, y los políticos tienen que formular para reducir, mitigar y estar preparados dependiendo del desastre que en ese momento están enfrentando. Porque un desastre natural de por sí va a generar un número de personas afectadas. Entonces la gestión de riesgo preventiva, por lo menos en su etapa preventiva, es buscar minimizar este número de personas afectadas, y ya durante el evento y después del evento igual, ¿no? Correcto. Por las cosas que se tienen que hacer, las medidas que se tienen que tomar. 3 puntos importantes: prevenir, reducir y mitigar. Ajá. Lo ha dicho muy bien. En prevenir, muchas personas construyen sus casas y al final están construyendo sus nichos, ¿correcto? Porque por ahorrar, entonces no fortalecemos las casas. Claro, y bueno, esa es la realidad de una buena parte de Lima, donde solo maestros de obra y las mismas personas han ido construyendo el segundo, el tercero, el cuarto y sin ningún tipo de inspección técnica, ¿no? En este caso las autoridades son las que tienen que tomar cartas en el asunto, ¿correcto? El peruano siempre va a buscar la economía, pero no es la economía, sino tenemos que buscar la seguridad de la familia. Tenemos que construir una casa segura, una casa donde el hogar, los hijos, la esposa, tengan la tranquilidad que al llegar a tu casa vas a encontrar tu casa de pie, ¿correcto? Ahora, hace un momento conversábamos en lo que es gestión de riesgos, también tiene que ver mucho, algunas veces lo he mencionado, y decía que la evacuación de los hogares, de las familias, es muy importante. La otra vez lo mencioné, dentro de las casas debemos tener los floreros, los platos, las rutas de evacuación a la salida, tenemos que tenerlas liberadas. Porque ¿quién ocasiona los heridos? Somos nosotros mismos, la población. Entonces la población tiene que también poner de su parte, no solamente esperar que las autoridades, que son responsables, sí, de preparar a las comunidades para enfrentar un tema de un sismo, ¿no? También es importante que las rutas de evacuación no para hospitales, sino para los albergues ya previstos. Se toman protocolos ya establecidos donde los ciudadanos van a ir a un lugar donde van a estar las autoridades atendiendo, por ejemplo, las emergencias, los accidentes, las personas que tienen. ¿Por qué es importante un albergue? Porque ese día van a haber niños que no van a tener a sus padres, y los padres, al regresar, si encuentran la casa abajo, van a tener que ir al albergue, ¿correcto? Y estas brigadas que tienen que formar las autoridades, los municipios tienen mucha responsabilidad en este momento. Que tienen que comunicar, ¿no?, de manera efectiva a la población. Es un trabajo, hay un presupuesto, la PCM está encargada de este trabajo que le estoy diciendo. O sea, no podemos improvisar. Esto es algo que debería estar planificado. Ya debería estar planificado. En cada gobierno municipal. Correcto, cada municipalidad tiene que tener sus protocolos y sus zonas ya establecidas para la evacuación. Los parques, a veces públicos, que pueden servir de refugio, ¿no? Y otros aspectos de esa naturaleza. Correcto, porque un albergue tiene que estar implementado para atender un herido. Y tiene que estar implementado también para atender los días siguientes. Recuerda que no va a haber agua, no va a haber luz, no van a dormir en intemperie. Y muchos hospitales públicos van a tener que ser más bien evacuados. Entonces no es que vamos a ir al hospital, porque en el hospital la gente van a tener que sacar a los pacientes de allí. Si tú pretendes llevar a tu herido al hospital, la ruta que vas a tomar al hospital va a ser un caos. Y hay que tomar en cuenta también los postes, los cables, las casas que van a caer y van a colapsar las pistas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? La emergencia, atenderla donde nos han indicado las autoridades. No correr a ningún otro lado. Con calma, primero, la primera atención debe ser en el lugar.
preparar a los vecinos, tener brigadas para que ellos puedan atender a los heridos, ¿no? Entonces, hay un previo, hay una etapa preventiva, digamos, en la que los gobiernos municipales deben estar trabajando y desarrollando su plan, ¿verdad? Donde ahí aparecerán los albergues, los lugares de refugio y que deben comunicar, por cierto, de manera efectiva a su población. Las personas en casa, identificar un lugar seguro, tener un espacio de salida libre, sin nada que obstaculice ni que nos vaya a accidentar. Eso es un antes, ¿verdad? Correcto. El durante hemos dicho, tomar las cosas con calma. Si tenemos un herido, no pensar, me lo llevo al hospital cuando ese hospital va a estar evacuado y en el camino probablemente no llego en 2 horas. Correcto. O más. Y el después, que estamos en esa etapa, ¿no? El después de ocurrido el evento, porque mucha gente vuelve al hogar, vuelve a la casa y ahí vienen, en las réplicas incluso, más vidas terminan cobrándose, ¿no? Correcto. Mira, hay procesos que actualmente se están llevando en algunos estados, como los procesos de riesgo. Estos tienen algunos protocolos y también hay algunos procesos, por ejemplo, de reducción de riesgos. Y el último es el manejo del desastre. ¿Cómo manejamos el momento, correcto? Entonces yo creo que es el momento de no esperar. Mira, pongámonos en el caso que en Lima, vámonos a los extremos para que la gente tome conciencia, ¿no? Pongámonos en el caso de que en Pisco hubieron 600 muertos, ya con los desaparecidos llegan a 1000. Fue a las 6:40 de la tarde. Pongámonos en el caso que el terremoto o el sismo o cualquier otra eventualidad nos tome de madrugada. Claro. En Pisco se cayeron 50.000 casas. En Lima se van a caer por lo menos unas 200.000 casas. Y si nos toma en la madrugada, vamos a tener 200.000 muertos. Lo más bajo, ¿no? ¿Correcto? 200.000 muertos. Y también vamos a tener gente por reubicar. Entonces, ¿tenemos algún plan donde podamos reubicar a estas personas? ¿Qué vamos a hacer con los 200.000 muertos? ¿Dónde los vamos a enterrar? Si le daremos un entierro digno, ¿correcto? Eso genera otro tipo de consecuencias, ¿no? Por supuesto. Plagas o qué sé yo, que puedan... Ya ha pasado, lo hemos visto ahí, los cuerpos de las personas fallecidas por horas. Correcto. Expuestas públicamente, ¿no? Estuvimos sacando, porque estuve el 15 de agosto, yo estuve en Pisco, estuvimos sacando toda la noche heridos y muertos y nadie nos decía qué hacer. Inclusive llegaron autoridades y fuerzas militares que estaban cerca de ahí, pero tampoco sabían qué hacer. O sea, no había una preparación para ellos. Entonces yo creo que deberían declarar en emergencia, siempre lo digo, deberíamos declarar en emergencia la gestión de riesgo de desastres en el Perú. No es que exista, la PCM tiene ya las herramientas, ya se ha preparado. Cuando estuvo Julio Coroigua, un ingeniero que acaba de fallecer hace un mes, sí, Julio Coroigua nos dejó las indicaciones que debemos hacer y que estamos en el cinturón de fuego. Y por eso es importante también dónde vamos a evacuar. Si estamos calculando que va a haber 200.000 muertos, ¿dónde vamos a evacuar las personas que se van a quedar sin hogar? Ahora, después de un sismo, la población vulnerable vienen a ser los distritos que no les ha ocurrido nada, como San Isidro, como Miraflores, como Surco, porque la gente, por la necesidad, va a invadir estos lugares a pedir colaboración. Claro. Y yo creo que, o sea, no solamente los grandes distritos se deben preocupar, porque ellos dicen, no, acá no va a pasar nada. En la Costa Verde... Pero no son una isla, pues. Correcto. Una isla. Claro, ahora la lentitud del Estado, ¿no? Han pasado 12 años y hasta la fecha, según lo que ha informado el gobernador regional de Ica, son 10.000 viviendas y 92 colegios que no han sido reconstruidos. 12 años después. Ahora, bueno, siempre pensamos aquí en Lima en los distritos, lo que llamábamos antes cono, que ya no se habla así, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, donde ha habido mucha informalidad, gente que ha construido sin ningún tipo de plano, ni una supervisión de arquitectos, ni mucho menos ingenieros. Pero también tenemos los distritos históricos, Barrios Altos, el RIMAC. En el caso del RIMAC. En el caso, usted como funcionario de esta municipalidad, ¿qué es lo que se está trabajando en este aspecto? En el RIMAC estamos haciendo apuntalamientos. CARE, una ONG, está trabajando ya desde hace varios años y estos meses, junto con el alcalde, están trabajando casonas que necesitan ser apuntaladas y también educando al vecino de qué es lo que tiene que hacer después de... Estamos identificando las zonas también. Ya tenemos identificadas las zonas donde van a ir los albergues. Y la primera acción de toda municipalidad es capacitar a las brigadas y que las brigadas capaciten a los vecinos. La comunicación entre vecinos y autoridades es muy importante porque el vecino tiene que concientizar, como tocamos al principio, ellos son los que tienen que estar preparados para poder atender la emergencia. Y al concientizarlos también tenemos que decirles
cómo tiene que estar preparada la casa, cómo tiene que estar preparada la ruta de evacuación. Hay que exigirles un plan a cada gobierno municipal. Yo creo que ellos encabezan la defensa civil, ¿no? Sí, correcto. Jurisdicción. Yo creo que para empezar, en este momento, como están las cosas, debemos preparar al vecino, concientizar al vecino, qué es lo que va a pasar. Porque te imaginas un sismo de grado 9. Al derrumbarse, no solamente se van a derrumbar las casas, sino también los negocios, el caos, los saqueos, etcétera. ¿Cómo va a llegar la ayuda? ¿Correcto? Mira, es importante en estos temas saber que el vecino se le va a caer la panadería, se le va a caer la verdulería, se le va a caer el internet, sus negocios. Entonces va a volver a la pobreza. Todo lo que construyó, su televisor, su frigider, etcétera, todo lo que le ha costado tanto comprar, se van a quedar sin nada. ¿Cómo se van a desarrollar económicamente post-terremoto, post-desastre? O sea, el problema es psicológico. Entonces tenemos que estar preparados para atender a por lo menos unos 4 millones más de habitantes que se van a incorporar a la pobreza extrema, porque van a quedar en nada. Al día siguiente de un sismo te quedas sin trabajo, ¿no? Sí. Suena desolador, pero en realidad esto tiene que llamar la atención de los quienes nos gobiernan, ¿no? Quienes nos gobiernan, y empezando por el presidente de la República. Si no hay una política de gestión de riesgo que venga de lo más arriba y que disponga a todas las instancias gubernamentales un trabajo conjunto, planificado, profesional y serio, vamos a lamentar mucho después otros acontecimientos. Nos ha ganado el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En cualquier momento vamos a seguir conversando en otras oportunidades, porque esto no es un tema que hay que recordar, ¿no?, cada vez que sucede algo, no, hay que tratarlo recurrentemente. Hemos estado hablando con Osvaldo Moreno, coordinador de gestión de riesgo de la Municipalidad del Rímac. Y en otros temas